Universidad Santo Tomás, materia Cultura Teológica, año 2026-1. Bueno, pues el día de hoy les vamos a hablar sobre la perspectiva cristiana del líder de la Iglesia de Su Presencia, Cristian Ujartúa, junto a mis compañeros César Barrera, Santiago Ángel y quien les habla, Juan Sebastián Vázquez. Bueno, primero, hay que aclarar que desde la perspectiva cristiana, el cristianismo nace como cumplimiento del plan de Dios en la historia y no solo como un hecho político. Aún así, surgió en un contexto histórico muy concreto. Antes de proceder con las preguntas, el líder, por sus creencias, nos colaboró con las respuestas, más nos indicó que no quería que su voz apareciera dentro del podcast. Ahora sí, la primera pregunta: ¿en qué contexto histórico y político surgió el cristianismo desde el Imperio Romano? El cristianismo surgió en el siglo I después de Cristo en la provincia de Judea, bajo el dominio del Imperio Romano. Era una época de control político romano, impuestos altos y tensiones sociales entre el pueblo judío y Roma. Para los cristianos, este momento fue providencial porque permitió que el mensaje de Cristo se difundiera rápidamente gracias a la paz romana, las carreteras y el uso del griego como lengua común. Esto, pues, en la iglesia cristiana, las bases de la iglesia cristiana, pues, primero, surgen en Roma a partir del catolicismo y luego posteriormente pasa al cristianismo protestante, que es lo que profesa este líder, y pues la principal diferencia que Cristian nos mostraba era el cambio del radicalismo a que no todo tiene que ser tan al pie de la letra, sino que se puede adaptar a nuestras convivencias diarias. Bueno, ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las principales enseñanzas de Jesús de Nazaret que dieron origen a esta religión? Jesús enseñó que Dios es Padre de todos, llamó al amor al prójimo, al perdón, a la humildad y a la conversión del corazón. Predicó el reino de Dios y anunció la salvación. Para los cristianos, su muerte y resurrección son el centro de la fe, porque mediante ellas Dios ofreció la redención de la humanidad y la vida eterna. ¿Por qué? Porque durante el ministerio, lo que Jesús decía y cómo se castigaban los crímenes en la antigua Roma eran: si tú cometías cualquier crimen, eras crucificado. Lo que él quiso mostrarte y darle es como una manera, una salvación y una tranquilidad al pueblo que lo seguía, para pues decirle que pues los pecados él se los perdonaba a cambio de que la gente cambiara y no muriera. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Santiago Ángel, que va a hablar las siguientes preguntas. Continuando con las preguntas que se le realizaron al pastor, seguimos con la tercera. Dice: ¿cómo influyó Pablo de Tarso en la difusión del cristianismo fuera de Palestina? La respuesta que nos dio este líder es que Pablo de Tarso fue clave porque llevó el mensaje de Jesús a regiones que están fuera de Palestina, especialmente por ciudades del imperio como fueron Corinto, Éfeso y Roma. Esto, según la fe cristiana, su conversión fue obra directa de un Cristo resucitado. Sus cartas ayudaron a explicar la doctrina y a fortalecer la fe de los primeros creyentes. Con todo esto, podemos determinar que Pablo de Tarso no fue una persona ajena o no fue una persona que logró impactar de manera mínima en el cristianismo, sino que por el contrario, gracias a su accionar en el punto de llevar el mensaje fuera de Palestina, es que el cristianismo como tal se convirtió en una fe que trascendiera límites, en este caso los de Palestina, que ayudó a que los primeros cristianos tuvieran una fe mucho más fuerte y sus convicciones asimismo aumentaran y fueran más sólidas que antes. Y con la cuarta y última pregunta tenemos que ¿cómo contribuyeron las primeras comunidades cristianas a la consolidación de la nueva religión?
Esto quiere decir que las primeras comunidades vivían unidas en la oración, compartían bienes necesitados y ayudaban a los otros. Se reunían para celebrar la enseñanza de Jesús y la fracción del pan, lo que hoy nosotros conocemos como la Eucaristía. Su testimonio de amor, solidaridad y fidelidad, incluso en persecuciones, hizo crecer la fe. Para el cristianismo, estas comunidades fueron guiadas por el Espíritu Santo y ayudaron a expandir la iglesia. Esta respuesta que nos da el líder nos da a entender que las primeras comunidades cristianas, en su pro de mantener su fe unida, de ser totalmente adeptos y cercanos a la creencia de Dios, teniendo en cuenta de celebrar no solo sus palabras, hacer lo que nosotros hoy llamamos como la Eucaristía, sino que estos testimonios, al ser una muestra de amor, solidaridad y fidelidad, incluso en situaciones de persecución o en situaciones adversas a lo que es hoy en día el cristianismo, fueron guiadas no solo por el Espíritu Santo, sino que al contrario, ayudaron a que la iglesia cristiana se expandiera a nivel mundial, tuviera mucha más fuerza, que sus seguidores en un caso aumentaran con el pro día a día más, y sobre todo que estas mismas sean guiadas y que hoy el día el cristianismo sea considerado una de las religiones no solo con mayores seguidores, sino las religiones que generan mucha más cercanía entre sus fieles con los principios de esta. Ya con esto podemos dar paso a la conclusión de nuestro compañero César Barrera. Universidad Santo Tomás, materia Cultura Teológica, año 2026-1. Bueno, pues el día de hoy les vamos a hablar sobre la perspectiva cristiana del líder de la iglesia de su presencia, Cristian Ujartúa, junto a